Disculpes, mil disculpas, hubo un problema técnico. A toditos les ha sacado de la sala, pero ahora estamos, bueno, ya se ha logrado solucionar. Con ustedes les presento al magíster Carlos Ariel Trigo Vargas. Buenas noches, magíster. La clase es toda suya. Adelante, puede continuar. Muchas gracias, Samuel. Muy buenas noches a todos nuestros diplomantes. Es muy grato para mí eh, iniciar un nuevo módulo de diplomado. Este es el primer módulo que vamos a ver. Si bien ya se me hizo la presentación, tal vez no, comentarles un poco, tal vez un poco más la trayectoria. Actualmente trabajo en la GTIC ya por más de 5 años. Estoy como líder en desarrollo de software, liderando unos proyectos como Ciudadanía Digital y otros sistemas. El, para un poco vamos a hablar de todo lo que se va a llevar en este primer módulo. Para lo cual primero voy a un poco mostrarles la pantalla. Voy a compartir mi pantalla para... Ok. Eh, ¿Listo? No sé si se puede ver. ¿Se ve, verdad? Sí, profe. Listo. Gracias. Bueno, como les decía, mi nombre es Carlos Trigo. Entonces, lo primero que quiero es mostrarles cómo va a ser el trabajo que vamos a realizar. Primero, la parte más importante del objetivo de todo esto es al final que ustedes puedan tener una comprensión sólida de los fundamentos del lenguaje de JavaScript. Vamos a abarcar un poco lo que es su historia, sus características principales, los tipos de datos, manejo de variables, funciones, objetos, arreglos y su rol en el ecosistema moderno del desarrollo web, ¿no? Todo esto para que puedan aplicar en la construcción de aplicaciones interactivas y más que todo dinámicas. También es importante porque todo lo que es el diplomado se va a llevar gracias a lo que es JavaScript. Entonces, conocer los fundamentos, la historia, por qué vamos a programar en JavaScript y no solamente irnos al código, es muy importante para poder entenderlo bien. Ok, entonces los requisitos que yo les pediría es que se recomienda que los participantes se involucren activamente en la clase con la finalidad de conseguir un entendimiento integral y aplicativo de la norma de todo lo que se les refiere al aprendizaje del módulo, ¿no? Si bien tal vez muchos tienen alguna experiencia ya en programación, que eso es en algunos otros lenguajes, entonces tal vez eso se va a pasar un poco más fácil. Y en sí JavaScript no es complicado, pero sí siempre es bueno ir aprendiendo, ¿no? Vamos a empezar, como les decía, de los fundamentos y demás. Entonces, todas las personas, digamos, que ya tienen un poco de experiencia, sí, van a poder aprender algunas cosas nuevas, ¿no? Y aquellos que no, darle todo el esfuerzo para poder nivelarse. Porque esto yo creo que es un módulo importante, porque esta es la base para los módulos siguientes del diplomado. Porque todo lo que se va a ver después es base a lo que es JavaScript, ¿no? Entonces, esto es como se dice, para aprender es como al final, es como la matemática, si no sabemos sumar, saber multiplicar o dividir, tampoco después vamos a poder hacer otros tipos de ejercicios más importantes, más difíciles, ¿no? La duración, como sabemos, son 6 clases virtuales de 2 horas cada una. Vamos a tomar en cada clase un pequeño break de 5 minutos, así para no perjudicar, pero sí es bueno tomar un break para que puedan descansar, porque al final estar 2 horas viendo, escuchando, viendo código y demás, a veces sí es un cacho cansador y eso es lo que no quisiera. Entonces al final vamos a tener un break a mediodía. Digo, perdón, vamos a tener un break a media clase. Sabemos que son 2 horas. Entonces veremos a lo que es el contenido tentativo. El contenido tentativo de lo que nos dan, bueno, es que yo es un poco lo unido. Sí vamos a ver lo que son fundamentos de estructura de lenguaje de JavaScript. Vamos a ver en la unidad 1, donde vamos a ver lo que es la historia y los fundamentos de JavaScript. ¿Importante conocerlo? Sí, vamos a ver en cada módulo la importancia y demás. En la unidad 2 vamos a ver los tipos de datos primitivos. Vamos a ver lo que son cadenas, números, booleanos, todo lo que son los datos primitivos en JavaScript. En la unidad 3 vamos a ver ya declaración y asignación de variables, diámetros de variables, tanto lo que son los globales y los locales, para entenderlo.
En la unidad 4 vamos a ver todo lo que son funciones y ámbito. En la unidad 5 vamos a ver objetos y matrices. En la 6 vamos a ver lo que es el JavaScript en el contexto actual. Vamos a ver algunas cosas, unas mejoras que ha tenido. Y al último, las aplicaciones web modernas, y vamos a hacer un ejercicio ya con lo que es JavaScript. Vamos a también, aparte de todo esto, de todo el contenido tentativo, también vamos a ver algunas, yo vería algunas funciones importantes de JavaScript que nos va a servir en el desarrollo, ¿no? La experiencia ya, todo está ya, todo ya está listo para poder explicar, ¿no? Entonces vamos a empezar. El objetivo de esto es que el día jueves, hoy día, vamos a ver un poco lo que es historia y luego los tipos primitivos. Y así la siguiente clase vamos a ver un módulo por día. Obviamente tal vez un módulo nos va a llevar más de un día, entonces no hay ningún problema, todo está calculado y si logramos llevar todo el contenido, digamos, vamos a poder ver algunas otras cuestiones más avanzadas, ¿no? Si nos da el tiempo, pero todo está para poder, con todo esto ustedes van a poder tener las bases, todo lo necesario para poder seguir avanzando. Bueno, la metodología ustedes saben que va a ser por reunión y demás, eso ya lo conocen, vamos a hacer todo lo que son videollamadas. Las clases van a iniciar a las 8. A las 8. Siempre intento ser puntual para que no perjudicar el tiempo, pero sí no es que vamos a esperarlos, pero sí, digamos, vamos a iniciar las nuevas cosas a las 8:05, 8:07, digamos, ¿no? De 8 vamos a un poco hacer un repaso rápido de lo que se llevó en la clase anterior, así para que no estén a tiempo, no estén en vano, no estén en vano temprano, eso es lo importante. La puntuación, la evaluación es muy importante, así que la asistencia de la clase son 20%, una puntuación de 20%. He visto la necesidad en este módulo de que, como es un módulo para mí importante, y hoy son las bases y demás, entonces para en cada módulo se va a tener un cuestionario, como es una tarea, van a tener tarea para cada módulo. O sea, en otras palabras, si tenemos aquí los 7 módulos, en realidad los 6 módulos van a tener, en cada módulo se va a tener una tarea. Una tarea no va a ser nada complicado, o sea, no les va a llevar mucho tiempo, solamente van a ser usando lo que es Google Form, van a poder responder las preguntas, ¿no? Que se les sugiere de que las preguntas, si bien lo prueben, lo hagan ustedes mismos, ¿no? No solamente agarrar, tal vez ya estamos en una parte donde la IA está muy fuerte, entonces agarrar y poner a la IA porque responde. La idea es probar, la idea es entender el porqué. ¿No? Eso es lo que hace la diferencia entre un desarrollador que es senior, un desarrollador junior, es que el desarrollador senior sabe por qué lo está haciendo. No lo hace porque sí, sabe por qué hacerlo. Al final va a funcionar, ¿no? Al final el código funciona, pero hay que saber cómo hacer un mejor código, cómo hacer un código limpio y demás. Y todo eso vamos a aprender en este módulo. Y al final van a tener un trabajo, no va a ser un examen, va a ser un trabajo. Lo voy a borrar. Va a ser un trabajo, ¿ok? Eso va. En su momento ya los voy a indicar. Al final va a ser un proyecto que vamos a hacer. Vamos a hacerlo conmigo y después ustedes van a mejorar. Ese va a ser el trabajo final. Ok. Entonces, sin más que decir, bueno, entonces, si no tienen una consulta, alguna duda de todo cómo se va a llevar la clase, como les digo, intentemos estar 8 lo más temprano para poder dar un pequeño resumen y luego empezamos con la clase. El material es extenso, eso sí, entonces sí les voy a pedir, ¿no? Que voy a tal vez, que es importante que podamos seguirme. Si otras cosas importantes de que si ven que estoy avanzando mucho, porque a veces se me va y puedo avanzar muy rápido, entonces háganmelo saber para que ir un poco ya más despacio, o si en algún momento, digamos, algo no están entendiendo, como yo voy a estar con la que voy a estar compartiendo mi pantalla, entonces no voy a poder verlos, no voy a poder ver lo que levantan la mano y demás, entonces sí les pediría que por favor me corten hablando y me hagan la pregunta en el momento, ¿no? No quisiera que se lo guarden para el final, porque al final se quede ese hueco, al final ese hueco se lo arrastran hasta el final de la clase, o a veces se olvidan preguntar y ahí viene el problema. Entonces, cualquier consulta o duda, ese momento, por favor, háganmelo saber y yo así podría subsanar cualquier consulta o duda. ¿Ok? Tengo entendido también que deberían estar las cámaras encendidas.
cierto que exista algún problema. Entonces, este es un diplomado y yo les sugeriría que es más que todo un poco depende de la conciencia de cada uno, ¿no? Ustedes están pagando para pasar un diplomado, aprovechenlo, sáquenlo el 100%. Yo no les voy a pedir, digamos, que si quieren las cámaras encender, las cámaras, ¿no? Yo creo que eso es algo ya de cada uno, ¿no? Ya son profesionales, entonces con la IA y demás, las cosas se han vuelto más fáciles, pero también hay que aceptar que gracias por la IA, si bien nos colabora mucho la IA, nos ayuda mucho en el desarrollo y demás, también nos hace que nos exige a que tengamos que ser mejores para poder usarlo, porque quieran o no, si un sistema antes necesitabas 20 desarrolladores, ahora con la IA necesitas, digamos, el 50% menos, entonces eso ya nos quita un poco de trabajo. Entonces, ¿quiénes son los que se quedan al final? Son los que entienden mejor, los que usan mejor, los que conocen mejor la información. Entonces, es por eso que yo les aconsejo y demás, es que este diplomado es muy interesante. Yo estoy dando clases como 4 años de ese diplomado, o 3 años, no recuerdo bien, pero el material y demás, yo lo veo que es muy bueno para que ustedes con esto sean full stack. La verdad, sean full stack, van a tener todo el conocimiento base y de ahí ustedes van a poder ir mejorando, van a poder saber dónde quieren especializarse, van a conocer todas las bases de todo lo que tenemos aquí, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, como les digo, espero que este diplomado sea de mucha ayuda para ustedes. Cualquier consulta, duda, por favor, córteme. Como les digo, las prácticas ya los voy a saber, vamos a hablar al final de cada módulo cómo va a ser más o menos la tarea para que ustedes puedan realizarlo. ¿Alguna consulta o duda de todas las reglas, de todo lo que estamos quedando? Bueno, como les digo, entonces empecemos porque el tiempo pasa volando y son seis clases de 2 horas. Y al final no quiero correr y no quiero tampoco quitarles de su tiempo después de las 10 seguir pasando para poder completar todo el material. No, eso tampoco quisiera. Entonces, por favor, cualquier consulta, duda, me cortan, me preguntan y empecemos a ver. Listo, entonces, empecemos, empecemos con la primera parte. Se ve, ¿verdad? Como les digo, no puedo, se puede Sí, ver. sí, se ve. Genial. Listo. Entonces, empecemos con lo que es JavaScript. Vamos a ver las partes teóricas que son importantes, porque es bueno conocer. Como les digo, la diferencia, y eso siempre los voy a tener en cuenta, que la diferencia entre un programador junior y un programador senior es cuánto sabe de toda la base de lo que está haciendo. ¿Por qué está haciendo? ¿No? Cuando un programador junior lo puede romper sin querer, entonces ahí viene un programador senior para decir qué es lo que está haciendo mal y demás. Entonces, empecemos desde ahí, empecemos con la teoría. La teoría es importante, pero eso no significa que vamos a ver toda la teoría, vamos a ver mucho lo que es práctica. Pero también la teoría va a estar ahí. Entonces, el diplomado es Full Stack. Vamos a ver lo que es History y Fundamentos de JavaScript. Vamos a ver, en otras palabras, cómo JavaScript ha evolucionado, cómo JavaScript, vamos a ver la historia de cómo JavaScript, un lenguaje que se ha creado en tan pocos días, un lenguaje donde ha sido odiado, ha sido más odiado que PHP, que muchos lo han hecho bullying a este lenguaje porque no era como muchos querían, ha tenido una pausa muy grande que no sacaban actualizaciones. Ha pasado todo eso para que al final JavaScript se vuelva entre uno de los lenguajes más usados en desarrollo. Eso es lo que es, como se dice, es algo increíble, ¿no? Entonces es súper increíble. Entonces, ese es el emocionante mundo de JavaScript. Es muy emocionante toda la historia que tiene JavaScript. Entonces, vamos a ir paso a paso en todo el tiempo, digamos, cómo va esta historia. Empezamos en el año 1994. En el año 1994 es el nacimiento de la web moderna. ¿Por qué? Porque en 1994 nace lo que es Netscape Navigator, ¿no? Que tal vez muchos han tal vez muchos que son mayores, yo recuerdo cuando era un adolescente o niño, no me acuerdo, y yo estaba este navegador, porque era uno de los primeros navegadores. Antes de ese navegador existía, ¿no? Existía lo que era Mosaic antes, que era también un navegador, pero ese Mosaic era más para personas, como los llamaban, personas frikis, ¿no? No era para todo el mundo, digamos. ¿No?
un poco más complicado el Mosaic. Pero de eso viene en el 1984 y nace lo que es Netscape Navigator, que es el primer navegador web masivo, ¿no? O sea, Netscape, como dice aquí, llevó la web a todo el mundo. O sea, lleva a oficinas, lleva a estudiantes, lleva a más de casa, lleva a personas mayores. O sea, lleva a todo el mundo. ¿Por qué? Porque al final era fácil, era un navegador donde podías entrar a cualquier página y demás, ¿no? Cualquier navegador que ustedes conocen. Entonces, ese mismo año, Netscape, ¿no? Como ven el navegador Netscape, ¿no? Sale de la bolsa, digamos, ¿no? Sale con un modelo de negocio claro, no muy claro porque recién estaba naciendo y demás, pero increíblemente gana millones. O sea, ¿no? Era increíblemente la gente que apostaba por él y demás. Al final, pues, era la gran evolución en ese tiempo, ¿no? Empezaba a convertirse como de tecnología para todos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Como ya empiezan a hacer Netscape y demás, y entonces, como siempre, Microsoft inicia y se vuelve la era de la guerra de los navegadores. Empieza la primera guerra de los navegadores, donde Bill Gates dice, no, hemos llegado otra vez tarde a este nuevo cambio que puede existir. Hemos llegado tarde porque no inicia Bill Gates, pero intenta entrar, aunque tarde, pero crea Internet Explorer. El Internet Explorer, al final lo ve que esto es, no se olviden, Bill Gates tenía la plata, tenía el poder y demás, tenía microservicios limitados, y al final Netscape era un pequeño startup, ¿no? Que si bien ha crecido mucho, pero sin el poder para competir contra Microsoft. Entonces ahí empieza Bill Gates a empezar a atacar a lo que es Netscape, ¿no? Y le hace un poco de lo que es la guerra sucia, ¿no? Al final, recuerdo que en esos tiempos, por ejemplo, Microsoft, no sé si en Windows 90, si no me equivoco, en Windows 95, 98, 98, si no me equivoco, ya Windows ya venía con Internet Explorer, ¿no? O sea, era increíble. Ya venía con Internet Explorer, entonces la gente ya pensaba que eso era el Internet y demás. Se empieza a atacarlo fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Netscape intenta salir del paso. Entonces, Netscape se da cuenta que las páginas eran al final como un periódico. No tenía nada de dinamismo, solamente la gente entraba, revisaba como cualquier PD, como fue un documento, periódico y demás, y solamente hacía eso. Entonces, Netscape dice, necesitamos un lenguaje que al final nos ayude a ser más interactivo. Y de esta manera podemos competir contra lo que es Internet Explorer de Microsoft. Entonces, lo que hace Netscape es contrata al ingeniero Brendan Eich, que esa persona es muy conocida en el desarrollo de software, en el mundo de software, que si lo buscan, digamos, ha sido uno de los padres de muchos navegadores. Entonces, lo contratan y al final eh, crea un lenguaje de scripting, ¿ya? Un lenguaje de scripting es como una terminal que hace comandos. O sea, al final es eso, ¿ya? Al final es eso. El resultado es que al final de cuentas, JavaScript se empieza a crear, ¿no? Es el lenguaje y demás, pero lo hace apenas en 10 días. O sea, lo hace en tiempos récord. La persona, si bien era un genio, pero para 10 días era muy poco, ¿no? Para crear un lenguaje. Entonces, obviamente, ese lenguaje tenía ciertos problemas, ¿no? Tenía algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, podemos ver resultados de JavaScript creado en solo 10 días. Tenía esos problemas. Por eso era bulineado. Y al principio no se llamaba JavaScript. Al principio se llamó LiveScript, ¿no? Como ven aquí, LiveScript. Entonces, al final dice, LiveScript nos gusta, pero al final es LiveScript porque son scripts vivos, ¿no? Para que se muevan, se muevan. Entonces ellos dicen, no, entonces cambiamos de nombre. Entonces, ahí dicen, entonces, en ese tiempo estaba famoso lo que era el lenguaje Java, ¿no? Que tal vez muchos han escuchado, la tacita de aquí, ese es Java. Entonces dicen, o sea, como era tan conocido Java, entonces mejor lo pondremos un nombre parecido, lo llamaremos JavaScript. Y solamente lo hace por marketing, ¿no? Entonces es importante que conozcan que al principio al principio se llamaba LiveScript, que fue creado en 10 días, JavaScript, y no porque se llame JavaScript, tenga algo relacionado con Java. Si bien ambos son lenguajes de programación, tienen sus mismas estructuras y demás, al final son muy diferentes, ¿no?
Al final Java es un transpilador y demás, que eso vamos a ir viendo más adelante. Pero entonces, es importante, no confundan, Java no es JavaScript. ¿Ok? Continuemos. Entonces, como ya ya aparece JavaScript, que es un lenguaje que está que ya empieza a funcionar con los scripts, que una página lo hace más moderno y demás, entonces Microsoft dice, no podemos quedarnos atrás. Tenemos que hacer algo, ¿no? Y es ahí donde Microsoft responde y crea su propio JavaScript, ¿no? JSScript. ¿Qué es lo que hace? Le hace una ingeniería inversa a lo que es Netscape, ¿no? Entonces crea JavaScript. Pero ¿cuál es el problema? Que al final JavaScript con JavaScript son incompatibles. O sea, no, al final son lenguajes distintos. Entonces, cada navegador, Internet Explorer y Netscape, hacían lo que querían. Entonces, ¿qué pasaba para los programadores? Si querían utilizar eso, tenían que programar tanto para Netscape como para Internet Explorer. No había otro. O sea, era un caos total. Era un caos total, y entonces ya todo empieza a volverse muy complicado. ¿Y qué pasa? Que al final viene Netscape y dice, bueno, entonces mejor hagamos nuestro código y lo mandaremos a ECMA. ECMA es una Unión Europea Internacional donde agarra cualquier código y digamos es como, al final ECMA es una empresa donde digamos saca los lineamientos de algo. Es como la Real Academia Española, podríamos decirlo, que al final nos dice cómo tenemos que hablar el español. Si bien nosotros le hacemos caso, no le hacemos caso, eso ya depende de nosotros. Lo mismo es ECMA. Te dice ECMA, para este código, para esto demás, tiene que dar estas reglas. Entonces intenta normalizarlas para que te utilicen. Hace lo mismo con PHP perdón, hace lo mismo con HTML en su tiempo. Ya Netscape manda para HTML y, si no me equivoco, también para CSS. Entonces también dicen, no, entonces lo mandaremos también para JavaScript. Entonces, en 1997 ya nace esa idea de poder normalizar, utilizar el ECMA para lo que es el JavaScript. Esto, como les decía, porque Netscape estaba cansado del desorden, ¿no? Eh, ah, entonces, en 1997 sale EMAScript 1, ¿no? El EMAScript 1 en 1997. Al año 1998 sale EMAScript 2. En 1999 sale EMAScript 3, pero ahí aparece un hueco grande, ¿no? Ahí ya empieza a decir que el JavaScript algo está pasando. ¿Por qué no sale por qué se queda en el EMAScript 3? Entonces ahí es porque al final había problemas internos fuertes, donde no estaban muy seguros y demás, ¿no? O sea, como dice la versión 4, nunca salió, o sea, no salía. Y de 1999 a 2000 JavaScript estuvo 10 años sin avanzar. O sea, era considerado un lenguaje menor, solo para los animaniacos, digamos, ¿no? O cosas que vuelan en la pantallita y demás, solamente para eso. Entonces ya JavaScript empieza a ser bulineado, hasta dice que es peor que PHP y demás. Pero todo vuelve a despertar. ¿Cómo vuelve JavaScript a la vida? Eso nace el año 2002. Y eso fue porque Douglas Crawford publica JavaScript The Good Parts. Este libro que lo escribe en 2012, ¿cómo se dice? Ese libro ayuda a que cambien todos los programadores la percepción del lenguaje. O sea, hace entender que el lenguaje no era malo. El lenguaje al final dice, el lenguaje es bueno, o sea, tiene todo el lenguaje para que funcione bien. Es por eso que básicamente te dice, y es importante, que JavaScript no es un mal lenguaje, tú eres un mal programador. Este en el fondo dice el libro, ¿no? Crawford es una persona igual importante en el desarrollo, es el que define lo que son JSON, que es lo que reemplaza el XML, que vamos a ver igual en JavaScript como son los JSON, que esto nos ayuda, ¿no? La transmisión de datos entre distintas aplicaciones. O sea, no era una persona cualquiera, Douglas Crawford, ¿no? Entonces, con esto ya nace y dice, no, este lenguaje tiene potencial. Tiene potencial, entonces hagamos algo. Pero ¿qué pasa? Entonces, al final, el 2002, Netscape, después de tanta batalla que intenta y demás, ¿no? Empieza a morir. Netscape empieza a morir, muere en realidad Netscape, pero antes de morir, lo que hacen en 1998
y lo libera su código. Es el primer software open source que lo llamamos, que es cuando una aplicación libera su código y cualquier persona puede usarlo y pueda mejorar, y encima de eso pueda hacer sus propias aplicaciones. Y es importante, la historia de la pelea de los navegadores es muy, muy interesante. Es como nace, entre ellos, cómo vuelven a revivir, es como Brave vuelve al final, pero eso es otra historia, ¿no? Que al final es algo muy interesante. Pero bueno, siguiendo con esto, al final Netscape muere, pero nace Firefox el año 2002. Y ese era el boom, ¿no? Netscape si bien Firefox es creado por David Yeaton y Black Rose dentro de la fundación Mozilla, ¿no? Internet, si seguía Internet Explorer, seguía siendo dominante, ¿no? Porque como les decía, te obligaba, o sea, Internet Explorer, Microsoft es muy agresivo en sus... Por eso ha tenido tantas denuncias, tantas demandas y demás, muy agresivo. Como les decía en Windows 98, digamos, ya lo instalabas, tenías Internet Explorer. No podías desinstalar Internet Explorer, no te dejaba desinstalar. No, y venía gratis. Entonces, nada, a pagar Netscape preferías, puta, no, entonces preferí Internet Explorer. Pero lo bueno es que al final nace Firefox, una versión libre, como siempre, como software libre. No, y era un navegador interesante que respetaba los estándares de MyScript, ¿no? Se convierte en un símbolo de libertad para los programadores. O sea, me acuerdo que hace tiempo todo el mundo, todos los programadores y demás, iban con su Firefox y empezaban a evangelizar a todo el mundo. Decían, no, utiliza Firefox, Firefox tiene sus ventanitas, tiene sus pantallitas, tiene sus pestañitas, no, Firefox tiene sus plugins, oh, empezó a evangelizar, ¿no? Entonces, pero como les decía, Internet Explorer seguía dominando, pero era muy problemático porque no respetaba estándares. Por ejemplo, Firefox ya reconocía lo que son los PNGs con transparencia, algo que Internet Explorer no lo hacía. Eh, por eso entró, en realidad, Internet Explorer en juicios, ¿no? Microsoft en juicios por monopolio y demás. Entonces, de eso nace Netscape, entonces ya es algo que ya cumplía las reglas y demás. Entonces, gracias a esto, ¿no? Dicen, no, un momento, entonces seguimos programando en lo que es JavaScript, en MyScript y demás. Entonces, los programadores seguían programando doble, para Internet Explorer y demás navegadores, pero ya llega el 2006, el sábado de la programación web. Y es un respiro a los programadores también esto, porque al final llega jQuery. Tal vez algunos de aquí han programado también en jQuery. jQuery lo hacía algo. Al final jQuery era muy fácil, ¿no? O sea, te lo hacía muy fácil las cosas. Como decía aquí, jQuery escribe menos, haz más, ¿no? Write list, do more. Entonces, era increíble. Entonces, ¿qué es lo que hacía jQuery? La diferencia, ¿no? Al final del 2006 nació jQuery, entonces podrías con jQuery tranquilamente funcionar con el DOM. El DOM es la parte, es como el árbol de la web, del navegador, para que puedas cualquier objeto, una casilla y demás, puedas manipularlo. Y todo eso, o sea, si bien con JavaScript se puede hacer, con jQuery era sencillo, era más fácil y demás, ¿no? Entonces, esto evitaba escribir doble código. Entonces ya, eso era muy importante, ¿no? La sintaxis era limpia, era moderna. Entonces, al final, cambia todo porque la web se vuelve más productiva, ¿no? Entonces, y es más, por años me acuerdo en esos tiempos donde nació jQuery, cualquier curso que sacaban en esa parte de jQuery y demás, te decían, aprende lo básico de JavaScript, luego aprende jQuery. Ese era todo el concepto que se tenía. Pero bueno, estamos en el 2006 y luego va avanzando y avanzamos todavía, como decía, seguimos diciendo que el MScript se queda estancado, ¿no? Seguimos en 1999 estancado hasta el 2009. Entonces, estamos en jQuery y aparece lo que es el 2008. Llegamos al año 2008 y empieza otra evolución grande, ¿no? Como la tecnología, cada cierto tiempo la tecnología siempre nos da un boom con todas esas cosas y demás, y nos da el boom, y el otro boom es que empiezan a hacer lo que es Google Chrome. ¿Cómo nace Google Chrome? Google al final dice, un momento, nosotros trabajamos en la web, nosotros trabajamos en la web, en la web. Necesitamos sacar herramientas, como por ejemplo, ese tiempo estaban empezando a lanzar lo que era todo lo que es el Drive, todo lo que es el
Hola, creo que está con el micrófono apagado. Se cortó el Sí, audio. está con el micrófono apagado, aparentemente. No se escucha nada. Aló, ¿sí se me escucha? Ah, sí. Hola, hola. Sí, ahora sí se escucha. Aló, aló. ¿Se escucha? Sí, Ahora sí ahora se sí, lo estimamos. Sí, se escucha. todo perfecto. Perdón, algo está. Hola, ¿ahora sí se escucha? Se escucha, sí, se escucha bien. Sí. Ok, gracias, perdón. Se movió sin querer. Ya me pasó 2 veces con este. Bueno, continuamos. Entonces, gracias por cortarme. Bueno, no sé si hemos quedado en jQuery. Tal vez vamos a ver un poco lo que es jQuery. Entonces, como decía, Salvador Programación Web y demás. En 2006 nace jQuery, donde puedes seleccionar normalmente el DOM fácilmente, evitar escribir doble código, y la sintaxis limpia y moderna, ¿no? Entonces, como les decía, al final jQuery ha sido tan grande el impacto que lo vuelve se vuelve toda la web, se vuelve productiva la web porque empiezan a hacerlo más fácil y demás, y la enseñanza al final de jQuery era aprende lo básico de JavaScript, luego aprende jQuery, ¿no? Entonces, esa parte. Luego, el año 2008, como nace otra vez como les decía, cada cierto tiempo lanzaba un nuevo boom, entonces Google Chrome empieza a entrar a esta materia de los navegadores. Google Chrome se dan cuenta que ellos necesitaban una web más rápida, porque ellos ya querían sacar herramientas como conocemos, como sus archivos como de Word, ese que tienen, ¿no? Tienen todo ese stack de herramientas, muy parecido a Microsoft que tiene. Entonces necesitaban ya algo que sea rápido y demás. Entonces lo que Google Chrome hace, crea lo que es un motor V8. El motor V8 es muy, muy, muy importante. Pero no es que existía el V7 o el V6, sino que se creó el V8 porque era 8 veces más rápido que al final que el propio Firefox. Por eso lo llaman V8. Al final es un motor de JavaScript porque lo que hacía era ejecutaba los scripts de forma rápida. ¿Ok? Entonces, ha sido una revolución el Google Chrome. Nace con fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? Nace Google Chrome y es como les decía, Google Chrome era como un auto de carreras. Perdón, hay un micrófono, porfa. Gracias. Entonces, Google Chrome era como un auto de carreras. Imagínense como un auto de carreras. Firefox ya era una camioneta, ¿no? Era robusta, pero era muy pesada. No, Internet Explorer ya era era un auto ya oxidado, así, ¿no? Ya se veía así. Entonces, ¿qué dice Microsoft? Dice, no, un momento, estamos quedando atrás. Entonces Microsoft lanza su Internet Edge, si no me equivoco, así que era lo maquilla. Ya lo maquilla, hace algo, juega muy sucio Internet Explorer, Microsoft, y lo maquilla nomás a su Explorer que tenía, lo cambia de carita y demás, y vuelve a lanzarlo, y a la gente no le gusta. No sé si muchos utilizaban, yo la verdad creo que lo he utilizado, que no recuerdo muy bien, pero era igualito que el Explorer, pero tenía como una colita atrás en su gráfico, ¿no? Como medio ponquero, así. Pero bueno, y esto ya tampoco a la gente no le gusta, entonces al final lo que hace es
Microsoft lanza su Edge Chromium, ¿no? Que al final Edge Chromium ya era algo ya potente, ya cumplía todo lo que los estándares de MyScript, o sea, y al final creo que Edge Chromium hasta ahorita es muy usado. Realmente no lo uso, pero sé que es un navegador muy, muy potente, ¿no? Entonces, al final, Edge Chromium, no se olviden que es basado en Chrome. Es muy importante, ¿no? Al final todo es basado en Chrome. En Chromium, como se dice. Bueno, entonces ya tenemos navegadores más potentes, ya tenemos cosas más interesantes, entonces al final dice un momento, entonces ya tenemos aquí cosas interesantes, pero ¿qué más nace? El año 2009 nace la verdadera revolución de JavaScript. O sea, aquí ya empieza, como pueden ver, JavaScript se está dando cuenta que se está volviéndose más importante. Los navegadores empiezan a mejorar muchas cosas y el 2009 nace una cosa, igual una revolución en esta parte, lo que es, gracias a Ryan Dahl crean Node.js. Ryan Dahl crea lo que hace en realidad, lo que hace es agarra el V8 de Chrome, como se dice al final, agarra todo el V8 y lo pone en un servidor. O sea, si bien JavaScript funciona en los navegadores, ¿no? En los navegadores, pero nunca funcionaba en lado de servidor, como backend. Pero eso es lo que lo cambia, lo agarra en el agarra el V8 y lo pasa al servidor. Sí, ese es el gran. O sea, al final te das cuenta que JavaScript podías utilizarlo también en el servidor. Entonces ya tienes el mismo lenguaje, tanto en el navegador como en el servidor. Entonces eso ya se vuelve más boom. O sea, se dicen, wow, esto ya está cambiando completamente la forma de programar. Porque al final, si antes tenías que cambiar de stacks, ¿no? Tenías en el frontend, digamos, programabas con algo, pues en el backend tenías que no podías programar en JavaScript, tenías que usar PHP, tenías que utilizar Python, no sé. Importante saberlo. Node.js no es un framework, ¿ok? Esto es, a muchas personas he escuchado decir que Node.js es un lenguaje de programación. Yo gente decir que Node.js es un framework. Y eso es algo muy erróneo, ¿no? Esto no, nada que ver, ¿no? JS al final es un entorno de ejecución al lado del servidor. Eso es un Node.js, ¿ya? Entonces, que tenganlo en cuenta eso. Que Node.js lo que hace es que funcione JavaScript en el lado del servidor, ya no solamente en el frontend. Con todo esto, cambia completamente el desarrollo de la web moderna. Cambia completamente el desarrollo de la web moderna. Y nace lo que se dice la fiebre JavaScript. En el año 2010 y el año 2014, llega una fiebre JavaScript que todo el mundo hablaba de JavaScript, todo el mundo quería aprender a programar JavaScript, porque decían, no, JavaScript está interesante, JavaScript tiene muchas cosas, y JavaScript se empieza a meter en todo, ¿no? Se empieza a meter en Internet para las cosas, se empieza a meter, o sea, empieza a cambiar muchas cosas JavaScript. Y también aparecen los stacks, como el stack muy conocido, que es el primer stack que ha aparecido, que era el Stackman. El Stackman es utilizar todo JavaScript para crear desarrollo software. Por ejemplo, tenemos lo que es un MongoDB, o sea, una base de datos con Mongo que es JavaScript. Tenemos Express, que es un framework, backend, hecho un framework de JavaScript. Tenemos en el frontend porque ya nace lo que es Angular. En 2009 nace lo que es AngularJS, que era para front. Entonces, que sabe igual, era un framework que era para JavaScript. Y para todo el runtime, para el backend y demás, todo era bajo Node.js. Entonces ya teníamos así diferentes. También existían también lo que era el otro, de vez de Angular, el React, digamos, ¿no? Cambiabas, pero al final todo era JavaScript. Entonces van haciendo así. Vamos a lo que es un poco el Angular. Como les decía, al final nace Angular, y Angular sí cambia la manera de programación en el frontend, por ejemplo. El Angular que nace es AngularJS. El AngularJS era interesante, mucha gente lo amaba. AngularJS Angular es un framework para frontend hecho para JavaScript, ¿no? Entonces AngularJS ya mucha gente quería, era muy fácil de hacer, era mucho más fácil, ya no era necesario usar mucho jQuery y demás. Entonces, nace AngularJS, todo el mundo lo quería, pero al final dicen, no, un momento, podemos mejorarlo más. Y de esa manera nace Angular 2, que lo único que hacen es cambiarle JS, ¿no? Porque lo borran todo. Al final AngularJS con Angular son cosas muy distintas.
Son frameworks completamente distintos, pero Angular sigue siendo muy poderoso, ¿no? Y al final después Angular se une con TypeScript. ¿Por qué? Porque si bien JavaScript y demás, AngularJS, una de las cosas negativas que tenía, que era un lenguaje no tipado. Al decir un lenguaje no tipado, es al final que estás diciendo que cuando declaras ciertas variables, no le indicas qué variable es, o sea, solamente que es una variable y ya. Pero en cambio en otros lenguajes, por ejemplo, PHP, no sé, Python y demás, una variable que tú creas, le dices que va a ser, una variable va a ser número. Antes va a ser número nunca y nunca va a cambiar número de ser número. Y eso ayuda mucho en la programación, ¿no? Ayuda mucho eso. Pero JavaScript, bueno, tenía esa deficiencia que no tiene un tipado fuerte, entonces para eso nace lo que es TypeScript, y Angular se une con TypeScript, y Angular es poderoso como es ahora. ¿Ya? Entonces, Angular ya empiezan a hacer. Pero, no que termina ahí. El año 2014, una de las personas, Evan Yu, que era una de las personas que trabajaba en AngularJS, como lo cambian todo AngularJS a Angular directamente, entonces él dice, no, un momento, a mí me gustaba cómo era, entonces lo que hace, dice, no, yo voy a crearme algo y voy a crear mi propio framework, mi framework para front. Y ahí nace lo que ya en el 2014 nace lo que es Vue.js. Vue.js es un framework muy querido por mucha comunidad, ya que es un framework muy fácil, o sea, la curva de aprendizaje es baja, no es complicado. Y lo que hace Banju es que al final combina lo mejor de Angular, lo que él ya sabía los errores y demás que podía tener con Angular, y también lo mejor de React, que ahorita vamos a hablar de React, que es otro framework de front. Y lo importante que Vue, o sea, es ¿cómo se dice? Es un framework progresivo. ¿Por qué? Porque al iniciar con un desarrollo, tranquilamente puedes iniciar tranquilamente con un CDN. Y mientras vas haciendo tu proyecto va creciendo, entonces ya puedes implementar más librerías y módulos y demás. Entonces, y lo importante es que es mantenido por la comunidad. Entonces ya tenemos dos frameworks. Tenemos Angular por un lado, que es, si bien es igual muy fuerte y sirve y demás, su curva de aprendizaje Angular era un poco más alta, entonces por eso también hace Vue.js. Pero como les dije también, ¿por qué puse después de Vue, que era muy fácil? Vue es fácil, la verdad, y te lo hace las cosas fáciles. Los que venimos de la vieja escuela de cuando programamos en jQuery y demás, cuando yo la primera vez que programé en Vue.js, wow, decía, no puedo creer lo fácil que es ahora programar. No, hacías muchas cosas dinámicas. Y bueno, entonces, del 2013 aparece Framework. ¿Por qué hablé después React? ¿Se me escucha, perdón? Estoy escuchando un ruidito otra vez en mis auriculares y eso me preocupa. Sí, sí. Sí, se escucha. Se escucha Ok, bien. gracias. Sí, se escucha clarito. Gracias. Entonces, nace React. Lo puse React tercero, ahí un poquito no puse las fechas 2014-2013. ¿Por qué? Porque React se convierte en mi favorito. O sea, React es el framework favorito actualmente. React tiene muchos lugares de trabajo, si ustedes ven, es usado por todos lados. Es increíble React. Aunque este último, bueno, luego les comento eso. No miré de tema, a veces hablo y me voy a otro lado. Entonces, React se convierte en el favorito desde el 2013 al 2018. React es increíble. ¿Por qué? ¿Quién lo crea? Facebook crea React, ¿no? Pero Facebook no lo crea porque necesito crear para hacer pruebas, a ver qué onda, digamos. No. Facebook crea porque sabe que tiene problemas Facebook. Facebook empieza a crecer tanto que dice, pucha, ¿qué hago? Tengo muchos usuarios y demás, nuestro código no va a poder reaccionar, nuestro código no es mantenible, no es sostenible con el tiempo que hacemos. Entonces dice, creamos un framework, dice Facebook. Un Facebook que pueda resolver todos los problemas que nosotros tenemos, problemas de rendimiento. Entonces de eso nace React, que obviamente ya React pasa a lo que es Meta, ¿no? Pasa a Meta, pero luego React se vuelve React Foundation, ¿no? Que es una organización que pertenece a Linux Foundation. O sea, por la verdad, React ya tiene una comunidad grande, ya se empieza a ser más importante y importante saber, React por si acaso no es un framework, perdón, React no es un framework. Error mío, perdón. React no es un framework, React es una librería. Ok, esto me lo cuento. Vue es un framework, Angular es un framework, React es una librería. ¿Ya? Y gracias a React, de React, que se empiezan a aparecer nuevos frameworks todavía. Entonces Facebook crea React que resuelve sus propios problemas, que su librería es React. Y ya React, por ejemplo, a ver, introduce lo que es el JSX, introduce lo que es componentes, y lo más importante que es React, y eso tómenlo, escuchen esa parte,
que es muy importante, que React introduce lo que es el Virtual DOM. ¿Ya? El DOM virtual. Entonces la industria lo adopta masivamente, todos aman React y actualmente React porque programador frontend tiene mucho trabajo. Van a encontrar muchos lugares donde buscan personas que afuera, ¿no? Que programen en React. Y React tiene una curva de aprendizaje, yo lo llamaría media. No es una curva de aprendizaje alta, pero tampoco no es baja. Eso es media. Y lo bueno es que van a aprender en el diplomado lo que es React. Y también van a aprender Vue, si no me equivoco. Entonces, con todo esto, con todo lo que hemos hablado y nace React y empieza a ver, entonces renace JavaScript, ¿no? Dice, momento, entonces dice, no, no puede ser, entonces JavaScript es muy importante, entonces ya empieza ahí en el 2009. En el 2009 saca el ECMAScript 5, ¿no? Y igual se quedó un tiempito más y después de años sin avances llega el ECMAScript 6, que ahí ya cambia, ya no se lo llama S6 como no, ya se lo llama por su año, ¿no? S 2015, luego va a ser S 2016 y empieza a salir cada año nuevas cosas. Pero sí, ¿cómo se dice? El lugar de inflexión ha sido el ECMAScript 6, que el ECMAScript mm, ya trae muchas cosas, o sea, ya lo consolida JavaScript como un lenguaje de programación muy bueno. Es ahí donde le mete lo que son los LEDs, lo que son los constantes que vamos a ver, las clases que vamos a ver, los arrow function que vamos a ver, los módulos que vamos a ver, las promesas que vamos a ver, los type string, todo eso lo trae el ECMAScript 6. ¿Ok? Entonces, esta actualización, como les digo, es la más importante, el ECMAScript 6, que es el S 2015, que al final esto marca un antes y un después en el desarrollo de JavaScript. El mejor momento para hacer programar JavaScript, sin duda alguna, ¿no? El mejor momento para programar JavaScript, porque como pueden ver, JavaScript está en todo. Tenemos en el frontend, tenemos como Angular, Vue, React, lo que hemos visto. Tenemos en el backend, tenemos el Express, tenemos Nest, tenemos no recuerdo unos más que teníamos. Y tenemos en el móvil, tenemos React Native, tenemos en el escritorio, tenemos Electron, tenemos UET, tenemos para juegos, tenemos infraestructura en la nube, tenemos para hacer pruebas unitarias como es Jest, tenemos Mocha. Entonces, tenemos Svelte, no, o sea, tenemos muchas cosas. O sea, que si ustedes programar en JavaScript, tienen todo el stack completo para poder entrar a cualquier área de desarrollo que ustedes deseen. Frontend, backend, móvil, escritorio, IoT, juegos, todo lo que ustedes deseen. Entonces, sin duda alguna, es el mejor momento para hacer programas de JavaScript. ¿Ok? Conclusiones para finalizar. ¿Qué podemos decir de JavaScript? JavaScript al final es un lenguaje que nació en 10 días, que estuvo abandonado 10 años, que fue odiado y ridiculizado, y al final terminó dominando el mundo. Entonces, esta es la increíble historia de lo que es JavaScript. Espero que les haya parecido interesante, espero que les haya gustado. Es la historia que conocemos cómo nació JavaScript. Al final, unas cosas más que podemos ver, digamos, tenemos lo que es el ECMAScript. Como les decía, aquí tenemos las especificaciones, aquí pueden ustedes entrar, pueden ver y demás. Entonces es lo que ustedes deseen. Pero lo que me interesa más tal vez es ver Google Trends, por ejemplo, que van a ver que si bien hace años JavaScript estaba punteando y demás, ahora podemos saber que JavaScript está entre las... Trend es un lugar donde la gente más o menos utiliza, ¿no? Entonces, si lo vemos en todo el mundo, le ponemos en los últimos años, los últimos 5 años. ¿No? Y al final, mírenme, cómo está JavaScript, ¿no? Cómo va creciendo, cómo ha habido la baja de aquí y demás. Y si comparamos con algunos sistemas, no sé, como PHP, ¿no? Miren cómo JavaScript, PHP, no sé, Java. Java es algo muy, muy fuerte. Pero miren cómo está con Java, JavaScript y demás, ¿no? Este último tiempo, creo que... me fue con Python.
Con C Sharp podríamos ver. Ah, claro. Claro que sí. Un momentito, vamos a ver aquí, van a ver. Bueno, Python últimamente ha estado, sí ha estado increíblemente. Vamos a ver C Sharp. Uy, no me parece. A ver, vamos a ver. Aquí está muy abajo. Ahorita, bueno, los últimos 5 años y Python, sin duda alguna, ¿no? Pero si vamos más atrás, miren como JavaScript, ¿no? Como JavaScript, un lenguaje que no, como les decía, que al final no tiene mucho, entonces ha ido creciendo increíblemente y se ha vuelto tan importante y demás. Entonces es importante que ustedes sepan dónde están entrando, a qué mundo están entrando, cómo programar ese mundo y pueden ver que tiene mucho futuro. JavaScript, si ustedes investigan y demás, JavaScript tiene mucho futuro. ¿Ok? Entonces, no es algo que es algo que les va a servir por mucho tiempo más. Python sí, obviamente va a estar con Python, se va a estar liderando y se va a liderar, ¿no? Bueno, entonces, Pero Python es un intérprete, ¿no? Eso es una gran desventaja, ¿no? sí, exactamente. Es cierto. ¿No? Son cosas diferentes, pero al final son lenguajes de programación. Entonces, es importante ver qué lenguaje nos puede, qué lenguaje tiene más ahorita, ¿no? Y yo veo que JavaScript tiene mucho futuro y es por eso, como han podido ver. Entonces, eso es lo interesante. Esta es la historia de JavaScript. Espero que os haya gustado. Bueno, con esto acabamos el primer módulo, que son los fundamentos. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver el primero, la mundo, digamos, que cómo funciona JavaScript. Como les decía, al final JavaScript eh, si ven aquí en la consola, el Brave que está con Chromium y demás, entonces tienen sus propios motores, ¿no? Entonces, aquí en realidad, si entran aquí hacen F2 en el navegador y van a lo que es consola, entonces al final aquí es donde se programa JavaScript, ¿no? Aquí, este funciona el frontend, digamos, lo que en realidad sí está hecho. Aquí tranquilamente pueden colocar aquí un var y un... perdón. Mm, ya, listo. Y lo quiero mostrar. Es 5. Entonces, de esta manera más o menos funciona. ¿Y qué es lo bueno de esto? Por ejemplo, al final de cuentas, no es decir, digamos, qué versión estás utilizando para programar. Al final, JavaScript y LemaScript que funciona para antiguo y para lo de ahora. O sea, no importa qué versión estás utilizando, qué script estás utilizando, igual va a funcionar. Y todos los navegadores tienen lo último y demás, entonces funciona para todos los navegadores. Entonces, una forma de poder programar, digamos, es aquí, en la consola del navegador. ¿Ok? Aquí es donde ustedes pueden hacer como ven aquí, digamos que queremos sumar, voy a crear un B. Voy a poner 6. Y voy a crear otra variable, un C, solamente para pruebas ya, perdón por las variables. Y hago un console log, no sé, no, 11. Y es así. Entonces, esta es una forma. Obviamente no vamos a hacerlo de esa manera, pero sí es bueno que lo sepan. Al final, el navegador tiene sus propias cosas, ¿no? Su navigator y demás, que no es muy importante saberlos. Pero otra forma de poder programarlo también lo vamos a usar. Es como les decía que pueden funcionar en el backend. Entonces, en el backend, para el backend necesitamos Node.js. Si entramos a Node.js, tenemos aquí lo que es Node.js. Ustedes pueden agarrar Node.js, pueden instalarlo, pueden ir viendo ya un poquito, pero no vamos a usar Node.js para este módulo, pero sí para el módulo que cuando toquen ver Node.js, ahí van a ver lo que es Node.js, ¿no? Ahorita los objetivos de JavaScript. Entonces vamos a ver JavaScript. Obviamente no en el navegador, pero vamos a ver alguna otra manera. Entonces, en la carpeta voy a crear esa carpeta, vamos a usarla. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a subirlo. Entonces vamos a poner aquí JavaScript. Y vamos a ir con ustedes, como usted dice, vamos a ir armando todas las unidades aquí. Por ejemplo,
el módulo 1, ¿ya? Hagámosle uno directamente. Aquí vamos a poner fundamentos. Fundamentos. Vale. Entonces, para eso voy a utilizar, eso ya depende de ustedes, pueden utilizar cualquier, cualquier code para poder programar. Yo estoy usando lo que es Anti-Gravity, podemos usar que es un fork de Visual Studio Code. Y antes estaba Visual Studio Code, pero ya son como 2 semanas que utilizan Anti-Gravity, que es caché, que es un fork, al final es un fork. Es igualito que Visual Studio Code. Hijo, lo cerré sin querer. Bueno, disculpe, ¿qué es lo que dice un fork? ¿O una división de Visual Studio? Ah, ya. Cuando les hablo de fork, es así, muchas gracias por preguntar. A veces, sí, digamos, como les digo, córtenme y pregúntenme, es importante eso. Un fork se lo llama cuando tienes un proyecto como Visual Studio Code y le haces una copia de código, a eso se le llama un fork. Le haces una copia, lo clonas y tú lo llevas a tu repositorio. Y en tu repositorio lo empiezas a hacer las modificaciones necesarias. Eso al final es lo que han hecho con el navegador que les decía, con Netscape y con Firefox. Al final, Netscape libera su código, o sea, el código lo abre para cualquier programador. Entonces, lo que hace Netscape se agarra, lo clona su código, hace un fork de su código y lo manipula el código, lo cambia y nace de eso lo que es Firefox. Lo mismo pasa con como decía, de eso nace lo que es el software libre y demás, el open source, ¿no? Y no solamente eso, Chromium también existe. Por ejemplo, si tú quieres ser tu navegador, como Brave, por ejemplo, no sé, esto el navegador Brave pues, sale un fork de Chromium, ¿no? Chrome libera igual su código, su Chromium, igual Internet Explorer, su Edge, sale un fork de Chromium. Entonces, esa es la idea del open source, que no reinventemos la rueda. Por eso es importante el open source, software libre. Soy una personas que, la verdad, me encanta el software libre, por eso tiempo que no uso Microsoft ni Windows y demás. No, pero eso, bueno, es una cuestión de gustos. Pero entonces Anti-Gravity es un fork de Visual Studio Code. O sea, por eso, si ustedes manejan Visual Studio Code, Anti-Gravity es parecido. Ok, entonces, si bien hemos dicho que el JavaScript maneja en el frontend, ¿no? Maneja en el frontend, como he dicho, con el navegador, con consola, y si queremos en el backend, tenemos que instalarle en un servidor, queremos instalar en Node.js. Y como vamos a aprender a hacer JavaScript nomás, entonces yo les aconsejo que en Visual Studio Code o en Anti-Gravity, en cualquiera de los dos, van a tener esta pequeña extensión. Si ustedes desean, pueden instalárselas, que eso nos va a ayudar a hacer más fácil las cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se llama CodeRunner. Ya. CodeRunner es una extensión donde nos ayuda a ejecutar código JavaScript. ¿No? Porque como les decía, JavaScript funciona en el navegador, gracias a que el navegador tiene su V8 o el Mozilla tiene su Monkey, si no me equivoco, se lo llama a su expresador y demás. Y si queremos hacerlo en el backend, necesitamos instalar Node.js. Pero si queremos ejecutar directamente lo que son, hacer para jugar y demás, como vamos a hacer todo el módulo, pues pueden instalar lo que es CodeRunner. Eso nos va a ayudar a poder ejecutar JavaScript desde nuestro Visual Studio Code. Pero también hay otra manera que es desde navegador y demás, que vamos a verlo ahorita también. ¿Ok? Entonces, mientras lo vayan revisando, vayan instalando CodeRunner. Entonces, nos daremos un break de 5 minutos, ya son las 9. Como les decía, en media clase vamos a darnos. Y volveríamos a lo que es a las 9:11, para no perder mucho tiempo. ¿Ok? Ok, ok. Listo. Entonces, 9:11, estamos de vuelta.
Creo que no está con audio. Aló, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Ya pasaron los 5 minutos. Volveremos, así acabamos de ese punto, ¿ok? Continuando con lo que estábamos ya un poco yéndolos a lo que es el código. Es como les decía, entonces pueden instalar ustedes, les aconsejo que instalen el Code Runner para que puedan hacer sus pruebas. Es una opción. La primera, hemos dicho, navegador. Segundo, instalar Node. Pueden hacerlo, que eso lo vamos a ver más en backend Node. Pero como vamos a ver JavaScript, pueden hacerlo. Otra manera es, como decía, como va a ser todo en el navegador web y demás, una de las maneras para poder que eso funcione. Y al final vamos a crear un index HTML. ¿Ya?
Lo voy a agrandar para que se vea mejor. Y también tenemos un GoLive. Un GoLive al final es un servidorcito, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este GoLive, por ejemplo, es un Docker HTML. Voy a crear una página HTML común y corriente. A ver, eso. Ya, pues aquí voy a escribir, digamos, bienvenidos a JavaScript. Para que esto pueda visualizar, lo que también otra extensión importante, o sea, vamos a ir viendo unas extensiones que les va a servir el día a día. Lo pueden instalar en Visual Studio Code o en Antigravity, depende de ustedes. Hola, ¿me escuchan? ¿No? Sí, está bien. Sí, sí, se escucha. Mi Una pregunta, server. ¿está usando Visual Studio Tú quieres Code hacer y se esto, bajó es, el Runner, ¿no? van a poder con esto ejecutar aquí, cuando lo instalen, aquí abajo van a tener su Google Live. Entonces yo lo hago clic, me habilita una página como un servidor sitio y miren, ya tengo aquí. Bienvenidos a JavaScript. Eso es otra manera. Entonces aquí, como les decía, ya teníamos HTML, había CSS, ¿no? Porque las páginas así, podíamos hacerlo aquí bonito con HTML y demás. Para hacerlo bonito, ¿qué necesitamos? CSS, ¿no? Con CSS agarramos, lo pintamos, que es el cuadradito, y con CSS. Decían, ¿cómo interactuamos? Entonces, hacemos una interacción, es para eso nace lo que se llama, necesitamos los scripts. ¿No? Pero decía, necesitamos los scripts. Entonces, vamos a crear aquí nuestro primer archivo, script. Lo vamos a llamar Hola Mundo, ¿ya? Porque eso es. Y lo vamos a terminar con el punto .js. Entonces lo voy a crear archivito. Entonces aquí, con JS ya puedo crear JavaScript. Aquí puedo crear los scripts que yo quiero. Entonces, nuestro primer script que vamos a crear, vamos a aprender algunas cosas. Por ejemplo, vamos a empezar desde lo básico, como les digo. Sé que tal vez muchos deben conocer y demás, pero es bueno aprender desde lo básico. Vamos a ir desde lo básico hasta lo más grande de JavaScript. No puedo intuir de que todos conocen. ¿Ok? Entonces, por eso, disculpas a los que ya tal vez tengan más experiencia y demás. Tal vez son cosas que ya ellos ya conocen. Pero es importante que las personas que tal vez recién están viendo lo que es JavaScript conozcan también estas cosas. Entonces, por eso vamos a empezar, como decía, desde lo básico hasta lo avanzado. Hasta lo conoceremos de JavaScript. Que van a ver que no es nada complicado, es unos lenguajes más fáciles. Ok, entonces para el primero tenemos los comentarios. Los comentarios, como pueden ver, tenemos al final esto. Es un comentario simple. ¿Ya? Entonces, un comentario simple es algo que no se va a ejecutar. Luego, otra forma de comentar, tenemos esto, que es un comentario multilínea. ¿Ok? Este es un comentario multilínea, ¿no? Es algo que conozcamos que de esa manera hacen comentarios en JavaScript. Y por último tenemos cómo podemos mostrar algún dato, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar algún dato? Entonces, para eso utiliza lo que es la palabra console log. El console log nos dice cómo podemos mostrarlo. Nos ponemos la palabra console y log y mostramos la pantalla. Hola mundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esto hago para poder ver? ¿Cómo puedo ver si esto que efectivamente está funcionando y demás? Entonces, para eso necesito colocar entonces, lo que normalmente se hacía en la página web, que ya tenía, digamos, sus CSS y demás, una página bonita, entonces necesitábamos colocar aquí sus scripts, ¿no? Y para eso siempre se hacía de esa manera, se agarraba y se ponía aquí el script, ¿no? La palabra script, hola. De esa manera lo importábamos y ya teníamos en esta parte el script ya ejecutado. Entonces, si entrábamos aquí y ejecutábamos el F12 y vamos a la consola, miren, ya me aparece el hola mundo. Ya me aparece el hola mundo. Entonces ya está ejecutando gracias al Google Live. Gracias a eso, o sea, es como un servidorcito que está funcionando en el navegador, entonces ya está ejecutando lo que son los códigos scripts. Otra forma de hacer console log también funciona con la comilla múltiple. Con comilla doble, perdón. Con la comilla doble. Igual funciona. Y otra manera también es con los backstick. Los backstick
un poquito más lo voy a ampliar, son los backticks, son esto, ¿no? La comilla invertida. Eso nos va a ayudar a hacer concatenaciones que vamos a ver para adelante. De esta manera se puede, digamos, podemos ejecutar, mostrar en la consola ciertas cosas. ¿Ok? Si lo guardo, se le quito el doble porque de esa manera está mi anti-gravity, pero con doble como igual funciona. Si vengo aquí, miren, ya aparecen los tres solamundos. Solamundo. ¿Ok? Ya estamos programando en JavaScript. Estamos aprendiendo a hacer console logs. Ahora, también pueden hacer, digamos, un console log. Es la primera, como seguimos en el primer módulo, de los, más o menos pueden hacer funcionar. Entonces, digamos, aquí tienen cuál van a ver la diferencia entre una cadena y un número. ¿Ok? Pueden poner punto y coma al final o no pueden poner. Eso depende de ustedes. Eso es lo bueno que JavaScript en esa parte. Es un poco muy... te deja muchas cosas libres. Obviamente, y cuando ustedes trabajan en un proyecto como un equipo de trabajo, tienen que quedar ciertas reglas, ¿no? Para eso también se crean algunos complementos y demás, como el slint y demás, que nos ayudan, ¿no? A cumplir, o el per-tier que nos ayuda a cumplir ciertas reglas. Pero en JavaScript, como vamos aprendiendo JavaScript, como les digo, pueden ustedes colocar punto y coma o sin punto y coma, igual va a funcionar. Vengo y miren la diferencia. La diferencia es de un string y un número. El número está pintado nuevo de azulito. Entonces es importante que ustedes conozcan. ¿Ok? Y de la misma manera funciona si van así, si hacen alguna suma. Así con los dos, digamos. ¿Ok? Y 7. Para limpiar, tienen así, limpian la consola. Si quieren volver a donde va a aparecer, tienen que refrescar la página y vuelve a aparecer todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué operaciones tenemos en lo que es JavaScript? Entonces, JavaScript tenemos diferentes operaciones, tenemos también lo que es el menos. Tenemos la multiplicación, tenemos la división. También es importante conocer que también tenemos el módulo, ¿no? Que en programación deben conocer que en el módulo saca el residuo, ¿no? 5 entre 2 sobra 1 y el 1 te muestra. También tenemos la elevación, ¿no? 5 elevado a 2. Si lo guardo, como pueden ver, voy a limpiar esto, voy a volver a cargar la página y tengo que esto, ¿no? Los mundos, 5, 5, 7, 3, ¿no? La resta, la multiplicación, la división, tenemos el módulo y tenemos la elevación, 5 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de que podríamos ejecutar código JavaScript. ¿Ok? Con un live, con todo esto, o agarrar esto y tendrían que pegarlo aquí. Es otra opción en la consola, agarrar esto y pegarlo aquí, hacer enter y lo mismo. Miren, lo mismo. ¿Ok? Esas son las dos formas. Pero, como les decía, no vamos a estar cada rato programando, viendo aquí. Entonces, como vamos a aprender lo que es JavaScript, no es conveniente que hagamos eso. Voy a cerrar esto, lo voy a cerrar esto, lo voy a quitar el full live. Y lo que vamos a hacer, como les decía, es instalar ese complemento, esa extensión. Al instalar esa extensión que les comentaba, nos va a ayudar, es el Code Runner, lo que nos va a ayudar es que nos va a aparecer, gracias a eso, aquí el botón, Play, Run Code. Hago clic aquí, y en la terminal ya me sale todo lo que quiero, todo lo que está ahí. Nada más simple. Así no tenemos que ir aquí, no tenemos que instalar Node y demás. Más simple. Entonces, eso ya depende de ustedes cómo quieren hacer sus pruebas. Esas son las maneras de poder probar si están haciendo cosas de JavaScript, ¿no? Otra manera es instalando Node. Les voy a explicar también cómo funciona esto. Cierro esto. Ok, cierro esto. Vengo, instalo. Tener la Node.js. Y para instalarlo, que tienen que tener ustedes para el sistema operativo que ustedes requieran, Linux, Windows, Mac, lo que ustedes deseen. Lo instalan, para Windows es Next, para Linux igual es súper fácil, solamente sigan las instrucciones, tampoco sigan las instrucciones, pueden instalar con NVMe, también si desean para Linux. En Windows es siguiente. Ok, entonces, ¿cómo ejecuto esto con Node? Entonces, cuando instalen Node, para saber si tienen Node, tienen que ir a una terminal. En Windows pueden ir en Windows tiene una terminal de Git, si no me equivoco. En cualquier terminal lo que agarran,
Estoy aquí en mi mundo, abro una terminal. Tengo la terminal aquí. Ok, entonces aquí hago un node. Eso funciona en Windows, en Linux, en Mac. No se preocupen, cuando lo tengan instalado, van a hacer un node version y les va a aparecer en qué versión están. Yo estoy en la versión 22. Entonces, como tengo la versión 22, para ejecutar lo que hago es node y llamo al archivo. Listo. Y estoy ejecutando con node. Entonces tenemos esas maneras. Pero ustedes, como quieren, pueden instalarle node y con la palabra reservada node y el archivito lo ejecutan. Y la manera más simple, como les decía, es con esto, ¿no? Con el QDRunner y hacer doble clic. Y listo. That's. Ya depende de ustedes. Entonces, esto sería un poco lo que hemos avanzado de la primera parte, el primer módulo que les decía que... Entonces, en este módulo vamos a tener la primera práctica. Me dijeron que todavía no tengo acceso a lo que es Classroom por problemas en servidores, por problemas de que no me pueden dar el acceso, porque creo que ahora con una nueva actualización no permite dar el acceso a cualquier navegador en sí. Pero el día lunes me lo van a entregar, van a dar un acceso, un correo random, digamos. Entonces el día lunes yo voy a subir la tarea del primer módulo. ¿Ok? Que ustedes van a realizar, es todo lo que hemos visto hasta ahorita. Pues con eso acabamos lo que es la primera parte, el primer módulo, y continuamos con el segundo módulo. ¿Consultas, dudas hasta aquí? La ¿Alguna tarea, consulta, alguna duda? perdón. ¿Puede enviar al chat? O, perdón, decía que si puede enviar al chat o al grupo las extensiones que ha instalado o que necesitaríamos. ¿He entendido todo? ¿Todo está claro hasta aquí? Por favor, como decía, cuando estoy presentando no puedo ver los chats. Si me cortan, mejor, pero voy a ver ahora. Lo van a subir a un Drive. Cuando acabe la clase, lo van a subir, les van a mandar el enlace y demás. No hay problema. Va a estar en el Classroom, va a estar, en su Classroom va a estar todas las clases grabadas. ¿Alguna otra consulta, alguna duda del módulo 1? ¿Todo se ha entendido? Pues, Y así vamos avanzando al módulo 2. una consulta sobre el editor. Es cualquier editor de Java para tareas, no tiene que ser específicamente este. No sé si se ha vuelto a arruinar un minutito, por favor. Deme un momento. No se escucha. Ahora sí los escucho. Sí, me salió un momentito. Es que tengo problemas con mi Razer. No sé qué pasa. Ahora sí, ¿alguna consulta, duda hasta aquí del módulo 1? La consulta era sobre el editor. Cualquier editor de Java estaría bien, me imagino. Cualquier editor, O sea, la idea es pasarle el código y que funcione, digamos, en la tarea, me imagino. las tareas no va a ser, las tareas solamente van a ser preguntas. La última tarea sí va a ser lo que tú dices, que al final me la van a pasar el código y yo tengo que ejecutarlo y ya. Pero las tareas en sí solamente van a ser responder preguntas. Entendido, gracias. ¿Alguna otra consulta, duda para continuar con el módulo 2? Disculpe una consulta, mister. El tiempo de entrega de las tareas
¿qué tiempo le está asignando? ¿Sería clase terminada y vienen las preguntas y hay que responder antes de que inicie la siguiente No, clase o hay alguna tolerancia? no va a haber tolerancia. No, entiendo que muchos deben trabajar y demás el tiempo, entonces de cada uno hace su tarea, entonces al final van a tener todo el tiempo van a tener el tiempo, no se preocupen de eso, van a tener todo ese tiempo, un tiempo aceptable para poder resolver. Y la tarea no les va a llevar mucho tiempo, les va a llevar unos 10 a 15 minutos, a lo mucho. Son 15 preguntas, 10 preguntas con selección múltiple y selección 5 a 10 minutos cada tarea. No se preocupen de eso. Yo tengo una duda. ¿Qué sistema operativo usa? Eh, Ahorita estoy usando lo que es solamente Ubuntu porque la portátil que me dieron en el trabajo no es es una ultimita, entonces tengo que obligado a Ubuntu, ¿no? Pero eso depende de ustedes. Yo en mi trabajo utilizo Debian, depende, hay hartos. Y para todos sabores y colores en sí, ¿no? Linux Mint, si quieren, pueden, los que quieren entrar un poco al mundo del software libre, yo les aconsejaría decir, como primer, eh, como primer sistema operativo libre, Linux Mint, que es sencillo, bonito, es muy estable. Para programadores es muy bueno Linux Mint. Pero como les digo, hay para todo, ¿no? Hay Debian, hay de todo, Arch para los más expertos, Manjaro, para los que depende de ustedes. Pero sí es importante, yo los aconsejaría, ¿no? Que vayan un poco a lo que es eso, porque no se olviden que todos los servidores manejan lo que son este tipo de distros, entonces su nivel va a subir mucho, va a subir bastante. Otra cosita más, para ir al módulo Entonces, 2. conviene manejar entonces ya de una vez una distribución open source. Eh, Pueden manejar, si quieren, si están manejando Windows y les gusta Windows y son amantes de Windows, no hay problema, o sea, va a funcionar. Todo lo que estamos haciendo funciona en Mac, funciona en Windows, va a funcionar en Linux. Pues depende de gustos, como les digo. Yo, personalmente, yo programo y manejo Linux hace más de 12 años en sí. Y igual así como ustedes, así alguien me dijo, me aconsejó, me dijo, un curso que tenía, me dijo, "Ustedes utilizan Linux?" Y probé poco a poco, lo instalé, usaba doble, ¿no? Usaba Windows, usaba Linux y al final me di cuenta que con Linux aprendía más, mejoraba más mis skills, además, entendía mejor los servidores, como así demás, entonces vas mejorando y vas aprendiendo y es bueno, te ayuda. Y personalmente yo pienso que ayuda mucho. Depende de ustedes, ¿no? Y como les digo, si quieren migrar, yo les aconsejo, si quieren aventurarse, entonces investiguen lo que es Linux Mint. Linux Mint es muy bonito, es un poco parecido a Windows, digamos, un poco su formato, pero es bien estable, es súper Linux. Se van a dar cuenta que poco a poco, y yo poco a poco Windows lo he ido dejando porque me daba cuenta que Linux era más liviano, más rápido, se ejecutaba todo más rápido, era más chévere. Obviamente que al principio cuesta un poquito, ¿no? Pero los servidores y demás, todos con Linux, todo es distro libre, entonces no se olviden que el 90% de los servidores, de todo lo que está en la nube es gracias a, gracias a software libre, ¿no? Debian y demás. Bueno, si no hay más consultas, avancemos a lo que es la parte 2. Ahora sí vamos un poco a adentrarnos lo que es los tipos de datos primitivos. Vamos a crear aquí uno. No, directamente voy a abrir. Si veo que mi antigravity está mucho molestando su IA, lo voy a abrir, vamos a hacer con Visual Studio Code, ¿ya? A veces antigravity es a veces se vuelve muy agresivo. Ya. Ujú. Pues, su gente no está cargando. Ya, a ver si lo cierro su gente. Listo. Empezamos entonces con los tipos de datos primitivos. Antes de escuchar lo que, sí, como digo, vamos a aprender todo lo básico y demás para aprender a programar para poder a programar, entonces, unas herramientas importantes para poder aprender
es que tenemos que aprender lo que es el código Markdown. El Markdown es una forma de poder escribir textos, ya como se instala, documentos y demás. Y vamos a usar eso. Entonces voy a crear aquí un README. El README Markdown. Han debido ver en muchos repositorios, es una forma de escribir rápida, sencilla y demás. Si ustedes quieren aprender un poco de Markdown, entonces pueden igual investigar, no es nada difícil. Poner Markdown y al final es eso, ¿no? La guía definitiva en español, tienen muchas cosas de Markdown. Entonces lo que voy a hacer aquí un Markdown y lo voy a... igual he creado otra extensión que me ayuda a utilizar el Markdown, es esto. Siempre les muestro las extensiones que utilizo porque es importante que aprendan para poder compartir extensiones que son muy buenas. El Markdown funciona en Visual Code, funciona en Anti-Gravity, Markdown. Lo único que hace esto es que lo previsualiza, digamos, lo que estoy escribiendo. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a abrir mi Markdown aquí al lado, así para que cuando yo vaya escribiendo aquí, también ustedes puedan verlo de mejor manera y se arruina otra vez esto. No, creo que mejor me voy a Visual Studio Code. Ya, mejor. Como pueden ver, es casi igualito. Es igual, ¿no? Completamente igual. Ok. Lo mismo, es lo mismo que les explicaba, solamente aquí voy a abrir doble. Vamos a ir mezclando Anti-Gravity y Visual Studio Code. Ok. Entonces aquí voy escribiendo y aquí van a visualizarlo mejor. Entonces el README. Y así también vamos aprendiendo un poco lo que es lo que es el Markdown, que es importante. Entonces, lo que vamos a ver en este módulo, ¿ya? Son los datos primitivos, tipo de datos primitivos. Ok. ¿Cuál va a ser el objetivo del módulo? De este módulo. Primero, no, mira, escribo aquí y se ve mucho mejor aquí, ¿no? Entonces, eso es un Markdown. Eso les va a ayudar mucho a hacer sus README, sus updates, sus archivitos, ¿no? Cuando hagan sus proyectos. Primero, vamos a reconocer los 8 tipos de datos primitivos. ¿Ok? Vamos a entender coerción, que es una coerción implícita. Listo. Vamos a aprender a diferenciar entre igual y el tres iguales. Vamos a detectar errores. Entonces lo que estoy haciendo lo voy a subir al final para que tengan ustedes el código. Por eso lo estoy haciendo así, para que vean desde cero con ustedes. Vamos a convertir tipos manualmente. Y vamos a conocer un poco más de JavaScript. Un poco más. Por ejemplo, vamos a conocer lo que son algo que tal vez no son datos primitivos, por eso lo estoy poniendo a conocer un poco más de JavaScript, pondremos, porque eso nada que ver con lo primitivo, pero lo quiero poner para que me parece importante conocerlo. Operadores y cadenas. ¿Ok? Listo. Entonces, como les decía, tenemos 8 tipos, ¿no? Los 8 tipos. Los 8 tipos de datos primitivos. Entonces, los 8 tipos de datos primitivos tenemos aquí, lo voy a... Esa es la forma, para que ustedes aprendan un poco cómo se hace una tablita, digamos. Se hace tipo. Yo separo un ejemplo. Y una nota, ¿ya? Entonces, para que cree una tablita, lo que tiene que hacer es esto. No importa la cantidad. Pam, pam, pam. Y obviamente con esto ya me la regla. Y miren, ya se crea aquí como una bonita tablita. Voy a acercar más para que podamos verlo mejor. Y ya. Tenemos primero el tipo string. Como les decía, aquí esto van a poder ustedes ver. El tipo string.
Ya. El tipo string. El tipo string. Vamos a crear esto para que puedan ver. Por ejemplo, tenemos aquí un hola. Ese es el tipo string. ¿No? Al final, esto es un texto. Es el primero que tenemos. Luego tenemos el tipo de número, el number. El number es, por ejemplo, le pongo los backstick para que se pinte así de esa manerita. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, aquí el 10. Tenemos también, digamos, hasta números distintos. Por ejemplo, el 3.14. Entonces, esto ya son, todo es número, ¿no? Todo es number. Entonces, no existe, ya, no hay int y tampoco no hay float. ¿Ok? Importante eso. Luego tenemos lo que son los booleanos. Los booleanos son lo que es un true y lo que es un false. Tenemos ese tipo, esos son los datos primitivos, son los datos, los primeros datos que han aparecido. ¿Ok? Luego tenemos lo que son el undefinite, que nos han, algo que no está definido. Por ejemplo, un let a, ¿no? Estoy haciendo una, pongamos un var a, que hemos visto. Un var a, digamos, entonces, es algo que está declarado, o sea, está declarado, pero no está iniciado. Tenemos luego lo que son los null. Los valores nulos son directamente lo que es un nulo. En otras palabras, es algo que es vacío. Tenemos luego los begins, que son importantes, que estos ya son números muy grandes, por ejemplo, 10 a la n. ¿No? Números muy grandes. Tenemos los símbolos, por ejemplo, symbol, que esto la verdad nunca lo he usado. Nunca he tenido necesidad de usarlo, pero existe. Es importante que lo vamos a ver también para dónde podríamos usarlo. Son interpretadores, o sea, únicos. Y algo extra, vamos a llamar aquí un en extra, el famoso null, que es igual importante. Estos son los valores primitivos con los que nace JavaScript. Es cuando, digamos, hacemos una división de 0 a 0, 0 entre 0, digamos. ¿No? Este es algo que no es un número. Voy a poner esto entre, para que vean. Listo. ¿Ok? Tenemos entonces estos, los datos primitivos. Estos son los más importantes, los que vamos a ir viendo. Vamos a ir tal vez un poquito, como les decía, cómo funciona y demás. Esto es algo completamente básico, pero es importante que lo conozcamos. Entonces, el primer archivo que vamos a ver, como dice aquí, son los datos primitivos. Entonces, lo que vamos a ir haciendo en clase, lo voy a ir subiéndolo. Ahora que tenemos. Listo. Mejor voy a abrir con Antigravity, pues el Antigravity me ayuda a escribir más rápido. Entonces, tenemos dos. No sé por qué el Antigravity supervisor de README no me quiere funcionar, tiene ese problemita. Otra ya funciona, si no, vamos aquí. No funciona. Ya, pero como ya sabemos, entonces directamente lo vamos aquí. Vamos a los datos primitivos. Ok. Entonces, tenemos tipos de datos primitivos. Primero hemos dicho que tenemos lo que son los string. ¿Qué son los string? Los string, como el nombre lo dice, es al final
Vamos a poner let. El let es una variable, es como declarar una variable. Por ejemplo, vamos a poner aquí my name. Y le vamos a poner aquí Carlos Trigo. ¿Ok? Ese es un string. Así de simple, nada complicado y demás. Luego tenemos lo que son los números. ¿No ve? Los numbers. Por ejemplo, podemos decirle my age. Vamos a que digamos ponemos age. ¿Ya? Entonces declaramos y ponemos el atributo. ¿Ok? También podemos ponerle un número más alto. Por ejemplo, hey. 1.45, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que esto es un entero. Y eso es un decimal. Los booleanos tenemos, por ejemplo, es estudiante, es teacher, nos devuelve un true, un false. Esos son los booleanos. Los indefinite, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, pongámosle el nombre para solamente por eso de la variable. Por ejemplo, un definite var, ¿no? Definite variable. O sea, lo único que estoy haciendo aquí es estoy declarando, pero no estoy poniendo un nombre. Entonces, ese es un definite. Tenemos los null, digamos, let null valor, directamente le pongo yo a propósito, le pongo que esto no va a tener un valor. Los símbolos, que les decía, por ejemplo, te podemos ponerle aquí símbolo y una descripción del símbolo. Luego tenemos lo que son los grandes, ¿no? Los begins, por ejemplo, tenemos ese, ¿no? Al final con un N. No me gusta begin bar. Begins. ¿No? Ya, otra manera, si eso tal vez es bueno que sepamos esto, es de esta manera. Le ponemos begins y le ponemos el número, ¿no? Y aquí si no, le ponemos una N. Son números grandes, para que conozcan un poquito, ¿no? Se entiende eso, un poquito, los números grandes. Tenemos lo que hemos dicho, los NaN, ¿no? Al final, no es un número. Por ejemplo, se entienda, mi NaN, ¿ya? Le vamos a poner, ¿cuándo te sale no es un número? Por ejemplo, cuando queremos un hola, queremos multiplicarlo, digamos, ¿no? No sé, por 3. No es un número, ¿no? Listo. Y ahora vamos a hacer, entonces, estos son, como pueden ver, son los tipos de datos primitivos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mostrar este tipo de datos. ¿Cómo mostramos este tipo de datos? Entonces vamos a poner aquí, mostramos los tipos de datos. Ok. Vamos a mostrar mi nombre. Toditos. Todo lo que hemos declarado aquí en estas variables. Ok. Vamos a mostrarlo aquí. Para que lo vean mejor, lo voy a dividir en la misma, es el mismo archivo, solo que aquí están las variables, y aquí van a estar todas las constantes, ¿no? My name, todo eso. Todo eso, vamos a ver y vamos a ver cómo va a salir. Entonces, abro la terminal. No. Directamente ejecuto el runcode, y mire, me sale esto. El tipo, esto significa qué tipo es. El tipo de mi name, del my name que hemos creado aquí, es string. El otro tipo es un number. El otro tipo es un booleano. El otro tipo no está definido. El otro tipo es lo más interesante, y esto sí toma mucha atención. Un valor nulo es un objeto. ¿Ya? Entonces, se entiende. Un valor nulo, que hemos hecho aquí en nulo, lo interpreta como un tipo objeto. Este sí hay que tomar atención. Un null es un objeto. ¿Ok? Luego tenemos begin, tenemos el número y tenemos MS. De esa manera, por ejemplo, si aquí le hacemos, pero por ejemplo, un console log
ya, del undefinite var. Al principio lo voy a hacer. Si ejecuto, me sale undefinite. ¿No? Entonces, ese es, cuando algo no colocan, le va a salir de esa manera. Por ejemplo, si aquí vemos el mainNames, lo voy a poner aquí abajito mejor. Otro console log. Ok. Aquí hemos dicho que esto va a ser, nos da un undefinite, ¿no? Y esto nos va a dar una. ¿No? Ejecuto. Vemos, tenemos un definite y tenemos nada. Lo voy a ordenar para que esto lo van a afinar para que no esté bien. Entonces, esos son los tipos de datos primitivos. De esta manera se los va creando. Vamos a ver ahora qué es la coerción. Si tienen consultas, dudas, por favor, córtenme, como les decía, y respondo si estoy avanzando muy rápido. Disculpe, ¿será que puedo hacer una retroalimentación de lo que acabamos de ver, por favor? Ok, claro que sí. Estamos viendo ahorita los datos, el módulo 2, no sé por qué he puesto 1, era 2, ya, luego lo arreglo. Estos son datos primitivos. Es lo segundo que tenemos que ver. Los datos primitivos son todos los datos que han iniciado con JavaScript. Los datos primitivos son aquellos que directamente le ponen un valor a algo. Todo valor que se le ponga a una constante directamente, o sea, directamente es un dato primitivo. Y los datos primitivos que tenemos son los strings, cadenas. O sea, podemos crear variables con cadenas, variables con números, variables con booleanos. Tenemos también las variables undefinidos, los tipos undefinidos, que son cuando declaras, ahorita vamos a ver eso, los nulos, los números grandes, los símbolos y también los none. Estos son los tipos de datos primitivos en JavaScript. Si les hacen una pregunta en el examen cuando van a los datos primitivos de JavaScript, son estos. Son 8 tipos de datos primitivos para JavaScript. ¿Cómo funcionan esos tipos de datos? Por ejemplo, tenemos, para hacer un string, es esto, de esta manera es un string, ¿no? Este es un string. En ningún lado le estoy diciendo aquí, como pueden ver en JavaScript, no le estoy diciendo, por si acaso tú eres una cadena. La variable myName va a ser una cadena, no le estoy diciendo. Es por eso que JavaScript no es fuertemente tipado. Ustedes le pueden colocar a una variable, cualquier cosa que ustedes deseen. Como en este caso, me estoy poniendo my name y le estoy poniendo un string. Pero cuando yo utilizo el console log para mostrar algo y le estoy utilizando la palabra typeof, la palabra typeof es una palabra de JavaScript que nos dice ese tipo, de qué tipo es esta variable. Es lo que dice eso. Entonces, con el solo hecho de ponerle string, miren, ya asume, si me acerco con Visual Studio Code o con Antigravity, si me acerco con el mouse, ya asume que es un string, solamente por ponerle un string. Pero eso es gracias a Visual Studio Code o por el Antigravity. No es gracias a JavaScript que es inteligente. No es gracias. En cierta parte sí, porque ni bien asume, ya sabe qué es. Por ejemplo, en otros lenguajes, ustedes cuando declaran una variable, le dicen qué tipo va a ser. Cadena y demás. En JavaScript no es necesario. ¿Ya? Porque no es un tipado fuerte. Por ejemplo, un número. Aquí he creado una variable, le he puesto un número y automáticamente eso ya me entiende que es un número. Por eso cuando le he puesto un console log typeof, me le ha puesto un número. Y lo mismo aquí, un hey, un número. Booleano, si le pongo un true, ya asume que va a ser un booleano. Entonces, estos tipos vamos a usar en toda la clase ese tipo de tipos. Los undefinite, hay que entender qué son los undefinite. Por ejemplo, miren, si pongo mi mouse aquí, me dice un any. El any significa, no sé, cualquier cosa. ¿Qué significa el any? Cualquier cosa. Claro, es cualquier cosa, porque como no le he dicho qué va a hacer, como no le he dado su valor, no sabe qué es. Entonces me dice cualquier cosa. Entonces, si veo que esta variable es un de tipo no definido, porque no le estoy definiendo nada. No le estoy poniendo nada. También tenemos tipos nulos. Miren, igual es any, porque tampoco no sabe qué es. Pero, como les decimos aquí, si un nulo vemos qué tipo es, JavaScript lo toma como si fuese un objeto. Eso es importante.
tipos nulos, JavaScript asume que es un objeto. Tenemos los símbolos, que de esta manera un símbolo se declara. Se pone la palabra símbolo y se le pone la descripción, cualquier cosa que ustedes quieran aquí. Este es un símbolo. ¿Ya? De manera que nunca puede ser usado y demás. Tenemos los números grandes, que igual lo ve, lo toma, miren, lo toma como un big int. Pero solamente eso lo está diciendo el Visual Studio Code, porque si ejecutamos el tipo de JavaScript, igual lo toma como un big int, ¿no? Y luego tenemos los tipos en un número. Por ejemplo, esto es lo pide como si fuese un número, pero al final, ¿qué nos da? Nos da un none, que no es un número. Entonces, de esa manera tenemos lo que son los datos primitivos. Estos son los únicos datos primitivos que tenemos con los que funciona JavaScript. Por ejemplo, en otros lenguajes, por ejemplo, van a ver lo que es un char, un float, ¿no ve? Hay también lo que son, a ver que me acuerdo, un float, yo solamente me acuerdo de esos. Depende de cada lenguaje, ¿no? Entonces, JavaScript tiene estos datos primitivos. Todos los lenguajes tienen datos primitivos. Y de JavaScript son estos. ¿Ok? ¿Hasta ¿Hay ahí alguna alguna consulta? representación para las fechas? No. Datos primitivos no. Solo mencionan strings. Ok. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer con los datos primitivos? O sea, ¿qué más hemos dicho que vamos a aprender? Hemos dicho que vamos a aprender eso y luego también hemos dicho que vamos a aprender lo que son la coerción. Muy bien, entonces, ¿qué son la coerción? Vamos a entender qué son la coerción. Entonces, la coerción, ¿ok? Punto JavaScript, tenemos aquí, listo. ¿Qué es una coerción? Coerción implícita. Por eso es anti-gravity, su IA es como a veces muy y acá se agarra fuerte que quiere decirme lo que quiere hacer y no es muy bueno eso. Bueno. Coerción. La coerción implícita, aquí veré. Ya voy a poner aquí mejor. JavaScript a veces, ya, importante, a veces convierte tipos, entre comillas, automáticamente. Automáticamente. Eso es una coerción. A esto se lo llama coerción. Lo se llama implícito. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos una suma. ¿Qué pasa si sumamos un string más un número? Entonces voy a poner un sum. Vamos a sumar un string más un número. ¿Ok? Para que vean que es diferente. ¿Qué nos va a dar esto? Por ejemplo, hago... ¿Ya? Ok. Esa es una coerción. Vamos a ver qué nos va a dar eso. Ya. Luego, vamos a hacer una resta. Vamos a restar un string menos un número. ¿Ok? Vamos a ver qué nos da la resta. Y por último, vamos a ver booleanos a números. Const, digamos, my true. Eso. Por ejemplo, un true más 1. Y false más 1. ¿Ok? En el console lo que hemos visto que no se ve cuál es cuál. Entonces, para ver eso, vamos a poner aquí. En un console podemos concatenar igual. Por ejemplo, aquí, con una coma. Sum, sum. ¿Bien? Entonces, esto nos va a ayudar a ver cuál es cuál. Entonces, si ejecutamos esto, nos va a dar lo siguiente. Por ejemplo, el primero, del 5 y el 2, lo que ha hecho es unirlo. ¿Miren? ¿Lo ven? En otras palabras, esto ha creado una cadena de 52. Pero la resta ha hecho una resta y lo ha convertido en un número. Miren, si me acerco aquí, string y aquí, number. Luego, ¿qué ha hecho cuando ha hecho un true más 1? Lo que ha hecho es sumarlo. 2
Y aquí tenemos lo que es el 1. Lo ha vuelto, como pueden ver, lo ha convertido en casi como si fuesen, al final en números. Entonces, lo he hecho una coerción. Eso se lo llama coerción. Una conversión, como les decía, que al final lo hace automáticamente. Esa es la coerción. Entonces es importante que ustedes también conozcan estas partes de la coerción. Vamos a lo que es el tercero. Y con esto acabamos. 3. Vamos a diferenciar iguales. Sí, mejor para que se entienda mejor, ¿no? Diferenciar iguales. Lo que vamos a ver ahora, ¿cuál es la diferencia? Este va a ser cortito. ¿Ya? Diferenciar ver eso contra versus. Entonces, hay que entender esto importante. El igual compara valores, ¿ya? Y tres iguales compara valores y tipos. Sí, está bien. Lo que me ha dicho la IA está muy bien. Por ejemplo, cons. Voy a crear, nunca se crea variables con A, B y demás, pero por cosas de ejercicios lo estamos haciéndolo, ¿ok? Pero eso sí, nunca tienen que hacerlo. Por ejemplo, A, voy a ver, ¿qué es A si hago igual a 5? Y voy a probar esto, ¿ok? Para que entendamos mejor, voy a poner aquí una A, para que sepamos, porque eso va a ayudar mejor visualmente. ¿Qué va a pasar? Lo voy a volver a tomar, listo. Bajo mi output, y miren, la primera igualdad me ha dado true, pero la segunda me ha dado false. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan. Como les digo, estamos viendo lo que es JavaScript, porque ustedes van a hacer, han debido aprender en, o sea, ¿no? Lo que son las selectivas. Entonces, JavaScript maneja de esa manera. Tiene dos formas de comparar. Cuando compara solamente valores, cuando es doble igual, y cuando compara valores y tipos. En la comparación de valores han sido exactas, han sido correctas, ha sido true. ¿Por qué? Porque 5 es 5. Es cierto, el valor es 5. Pero si hago una comparación más exacta con el 3, con tres iguales, al final estamos comparando valores que, si bien valores son 5, 5, pero el tipo es diferente, porque el primero es número y el segundo es string. ¿Ok? Importante que conozcan esto. Hasta ahí hemos visto lo que son diferencias de iguales. Y la siguiente clase vamos a ver lo que son detectar errores comunes, convertir tipos manuales, vamos a ver algunos ejercicios, vamos a ver operadores y vamos a ver cadenas. Hasta aquí, estimados, ¿alguna consulta, alguna duda? Disculpe, ¿en qué lugar va a subir lo que acabamos de hacer o lo que acaba de hacer? Ok, como no hemos acabado todavía, cuando acabemos el módulo, todo lo que voy a hacer es que lo voy a convertir en un RAR, porque ahorita yo asumo que muchos no deben conocer lo que es GitHub y demás, entonces no tiene sentido subirlo a un GitHub, porque creo que en los siguientes módulos van a aprender eso. Lo que voy a hacer es en el Classroom que ustedes tienen, lo que voy a hacer es subirlo en un archivito RAR, cada uno, ¿no? Como material de lo que estamos haciendo. Entonces yo ahí lo voy a subir. Van a tener en su Classroom y en su Classroom también van a estar los exámenes, ahí van a estar todo. Incluyendo van a estar los videos de esta clase. ¿Alguna otra consulta, alguna duda? Como les decía, acabamos un módulo y lo subo. Ahorita subirlo a mitad no tiene sentido. Pero sí, lo que voy a hacer es subir las diapositivas del primer módulo, sí voy a subirlo con Rosa. Sí, adelante, por favor. Bueno, es una pequeña consulta. Casi en todo el curso se va a desarrollar todo lo que es con JavaScript, ¿verdad? Bueno, en sí va a ser el lenguaje de programación con lo que vamos a ir avanzando. Mi consulta era, ¿hay forma que con JavaScript conectarme con el tema de automatización industrial? ¿Hay forma, librerías o algo que nos ayude a leer datos? Y, por ejemplo, Python tiene esa característica, utiliza ciertas librerías como Snapseed y demás, pero con Java es posible vincularse así, o eso quería, bueno, esa duda tenía.
Supongo que sí. Nunca he tenido la necesidad, digamos, de hacerlo, pero JavaScript tiene una comunidad muy grande, que existen los NPMs que van a verlo en un curso más adelante, que son paquetes. Como Python tiene paquetes, igual JavaScript tiene un paquete de comunidad grande. Entonces, tal vez debes tener alguno de esos ya desarrollado, ¿no? Para con las conexiones de esa manera. Ya, y tenía otra duda más. He visto que, por ejemplo, vamos a utilizar en uno de los módulos, decía algo con Django. Django, eh, Sí. igual utilizo lo que es Python, bueno, esa para las aplicaciones web. Eh, Ahí quería ver si algunas librerías que maneja, porque como Django se aplica, bueno, puede vincularse con JavaScript, también puede aplicarse a algunas librerías que tienen Python con JavaScript. ¿Habría alguna manera de eso? ¿O son netamente para cada lenguaje? Es para acá, que yo sepa, es para cada lenguaje. Django lo van a ver con otro docente. Django sí yo no me especializo, la verdad, de lo que es Python. O sea, no, si bien conozco he hecho algunos programas en Python, pero no me he especializado en lo que es en Python, para ser sincero. O sea, no he programado en Python sistemas grandes, sí en lo que es Node y demás. Entonces, ahí van a tener otro docente para lo que es Django. Entonces, ahí seguramente vas a poder tener tus dudas. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta de la primera parte que hemos visto? Bueno, espero que, si no hay más consultas, espero que les haya servido. Espero que esa va a ser la dinámica de los cursos. Cualquier sugerencia, comentario de más bienvenido. Entonces, yo el día lunes ni bien me den acceso a Classroom, yo lo voy a subir el primer módulo y la tarea. Ni bien me den el acceso, que me han dicho que va a ser el día lunes. Entonces, si no hay otras consultas y dudas, muchas gracias y nos vemos el día martes. Hasta el martes, gracias. Listo, gracias. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches. noches. Gracias, buenas noches.